Buenos días, buenas tardes o buenas noches en el horario que nos estemos hoy conectando para tener la clase de vitaminas que las tenemos para esta semana, las que son hidrosolubles, aparte de las liposolubles. Pues aquí el orden de los factores no altera el producto. Podemos ver lípidos o vitaminas lipídicas o hidrosolubles, no importa. La vamos a tener en dos partes y bueno, empecemos con las vitaminas en general. Estas son compuestos orgánicos que normalmente se tienen que adquirir en el alimento y muchas de ellas son cofactores o grupos prostéticos importantes, que eso ya lo habíamos visto cuando vimos enzimas. Estas son muy importantes en relación a las enzimas, al funcionamiento de las enzimas, cuando vimos sobre su acción catalítica o que pueden dar, en este caso, grupos o compuestos que van a ayudar en esta actividad catalítica, ¿sí? Estamos en el capítulo 44 de Harper. En el de Vines, normalmente el que yo tengo, la edición que yo tengo es el 11. En Lippincott, por ejemplo, creo que es el 29. Entonces depende de dónde estén. Pero al final casi todos concluyen con lo mismo, cambian algunas cositas. Empecemos con esta división. Vitaminas, tenemos lo que dijimos, las hidrosolubles, que esta gráfica la encontramos en Lippincott, ¿verdad? Al principio casi de su capítulo. Y tenemos entonces hidrosolubles donde se pueden dividir en el complejo B, que abarca todo lo que son vitamina 1, B1, B2, B3, B7, B5, que hablaríamos de timina, riboflavina, niacina, biotina y ácido pantoténico. Tenemos dentro de estas del complejo B, las podemos dividir entonces en relacionadas a energía, que son estas, hematopoyéticas, que sería el ácido fólico y cobalamina, que tienen que ver con el ADN y todo, que lo vamos a ver más adelante, y otras como las de vitamina 6, que estas son 3 y como si se fosforilizan serían 6 diferentes compuestos, donde la que predomina es la de piridoxal fosforilada, en este caso sería la biológicamente activa. Y tenemos finalmente de las hidrosolubles una que no es complejo B, que sería el ácido ascórbico o vitamina C. ¿Qué tienen en común? Pues realmente en estructura nada, es más que todo la solubilidad lo que las tiene en este grupo. De ahí tenemos las liposolubles, como la vitamina A, que por excelencia sería el retinol, o que puede obtenerse los beta-carotenos, que sería en este caso vegetal, vitamina D, colecalciferol, que sería su forma biológicamente activa, vitamina K, que están las filoquinonas, las menaquinonas, depende si plantas o otro origen, vitamina E, que serían tocoferoles, que serían antioxidantes, ¿verdad? Y en sí tenemos así divididas y muchas de estas van a servir de cofactores o grupos prostéticos, ¿verdad? En general. Algunas van a tener acción como prohormonas, como la vitamina A, la vitamina D. Las liposolubles, pues esta es su acumulación sí es tóxica, mientras que estas hidrosolubles, por ser hidrosolubles, pueden eliminarse a través de la orina fácilmente su exceso. Algunos casos que podemos ver excesos ya extremadamente altos, pues podrían tener alguna toxicidad, pero en general, como son solubles, no hay problema. Entonces, cuando hablamos de estas vitaminas, hablamos que fueron dos principalmente que se descubrieron, la A y la B, y que son hidrosolubles, ya hemos hablado, más no es tanto en la química, sino es más en la solubilidad, más que la relación química que tengan, porque son muy, muy diferentes, ¿verdad? Entre ellas, químicamente hablando. Ya habíamos dicho que funciona como grupos prostéticos, cofactores, y el exceso, dijimos, se elimina en orina. Entre eso ya habíamos visto esta parte. Si ustedes ven esta diapositiva, la vimos en enzimas y fue cuando clasificamos que eran diferentes tipos de compuestos y entre estos tenemos las vitaminas. Ahora tenemos otros iones esenciales que pueden ser iones activadores o iones metálicos, si se unen débilmente o fuertemente, o bien se une el grupo prostético fuertemente o débilmente, donde este está anclado, unido directamente, mientras que este va a ser como un transportador y va a estarse regenerando regularmente
y entre estos vimos el NADH, por ejemplo, FADH, donde estarían como FH no, NADH, donde es el clásico cosustrato que se regenera, ¿verdad? En reacciones de oxidorreducción, etc. Esta edición la vemos en una en bioquímico de Horton, cuarta edición, que es otra que no hemos visto. También tenemos Leninger, en fin, yo tengo hasta 5 libros para ver esto. Entonces, tenemos algunos micronutrientes que en general, la deficiencia de estos micronutrientes pueden ser por ingesta inadecuada, o sea, en la alimentación, no es una alimentación adecuada, sobre todo podemos ver durante el crecimiento y todo esto de los niños desnutridos, que la ingesta es inadecuada, o en adultos también se puede ver, ancianos. Absorción deficiente en el tracto gastrointestinal también puede ser por algún problema físico o patológico o de alguna cuestión de genética, por ejemplo, que provoca alguna absorción deficiente. Utilización ineficiente, o sea que se encuentra, pero por alguna razón no se utiliza por deficiencia de algún compuesto que es indispensable en su transporte o en su absorción o en su utilización en general. Aumento de la pérdida, esto es en algún problema de que se consume pero no se logra absorber por el sistema gastrointestinal o no se aprovecha. Aumento de la demanda, esto puede ser en el crecimiento, donde se utiliza más de lo que se está consumiendo. Y normalmente el complejo B, su deficiencia es múltiple, entonces normalmente vemos el complejo B, o sea, en las suplementos o por ejemplo en la inyección, por ejemplo, de complejo B vienen todas estas. Pueden haber de una u otra, pero esos son casos muy raros, pero sí podría ser, dependiendo de la situación, que uno de los del complejo B sea deficiente, pero esto es raro, normalmente es en grupo. Bueno, esto lo encontramos en Leninger. Por ejemplo, tenemos una rápida descripción. Por ejemplo, biocitina, que es el biotina, o podría ser también en este caso lo que es vitamina H. Ejemplo, algunos grupos químicos transferidos. ¿Qué es lo que transfiere? Normalmente CO2 activado que viene del bicarbonato. Precursor del mamífero, pues es la biotina. Y la coenzima es biocitina. ¿Qué otra coenzima? Coenzima A, grupos acilo, ¿verdad? Esa sería la transferencia o la función. Y precursor, ácido pantoténico, pueden haber otras moléculas, pero normalmente nosotros vemos ácido pantoténico. Desoxiadenosilcobalamina o coenzima 12, átomos de hidrógeno, grupos alquilo, y en este caso precursor la vitamina B12. Flavina de nucleótido, electrones, ¿verdad? Y sobre todo lo vamos a ver en la cadena respiratoria, riboflavina o vitamina B2. Lipoato, pues el lipoato no es una vitamina, pero también es esencial como una coenzima, pero no está entre el grupo de las vitaminas. Transporte de electrones y grupos acilo, no se requiere en la dieta. Nicotinamina, adenina de nucleótido, es ion hidruro y es el precursor, el ácido nicotínico o la niacina. Piroxalfosfato, que es el 80% como lo vamos a encontrar que se utiliza, es el grupo amino y viene de la vitamina B6 o piroxina. Tetrahidrofolato, grupo monocarbonados, ese es el transporte y viene del folato. Y tiamina pirofosfato, más que todo el transporte de aldehídos, y viene tamina B1. En general esta tabla nos da así rápidamente una función o un resumen de lo que vamos a ver. Entonces, la tiamina más que todo es un grupo prostético. Sí, le puse ahí arriba para que lo vean. Veamos aquí. Estamos en la página estamos en Harper, ¿verdad? Porque el problema es que tengo un montón de libros. Y bueno, en Harper nos saltamos la liposolina y nos vamos a lo que es la página 533, ¿verdad? El capítulo 44. Muy bien, aquí es crucial en el metabolismo de carbohidratos, ¿verdad? Va a ser importante en la difosfotransferasa de tiamina, que va a ser, esta es la que va a hacer la activación o bien va a producir la vitamina, digamos, biológicamente activa. Este difosfato de transferasa de tiamina más el ATP
están presentes en cerebro, hígado, y es la responsable de convertir en su forma activa, o sea, de difosfato de tiamina o pirofosfato de tiamina, que esta es la que va a tener la acción de cofactor o la acción de importancia en enzimas, ¿verdad? Que vamos a ver. Muchas de esas, como piruvato de deshidrogenasa, cetobutano de deshidrogenasa, que las vemos en ese paso de la glucólisis al ciclo de Krebs, o bien el ciclo de Krebs, y que tiene que ver con deshidrogenación. El difosfato de tiamina es una coenzima descarboxilasa, entonces en la descarboxilación de algunos cetoácidos. Por lo tanto, cataliza las reacciones de descarboxilación oxidativa, como lo que dijimos del piruvato de deshidrogenasa. Sobre todo vamos a ver que este piruvato de deshidrogenasa es un complejo de 3 enzimas prácticamente en una, es multienzimático, y este piruvato de deshidrogenasa, sobre todo en la porción de la enzima 1, es donde se va a utilizar o donde va a actuar como coenzima la piruvato de tiamina o difosfato de tiamina. Dijimos, en el ciclo de Krebs está el alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa, que eso lo vieron ustedes en biología o en química tal vez. Otros que no vamos a ver mucho, cetoácido de deshidrogenasa, que está involucrado en el metabolismo de lisina, isoleucina y valina. Aminoácidos, que esa no la vemos mucho, pero las mencionamos. Esta sí la vemos, la coenzima tracetolasa, que es importante en la vía de las pentosas fosfato o fosfato pentosa, producción del ácido clorhídrico estomacal, ¿verdad? Es donde tiene su función. Ejemplos, dijimos, transcetolasa en el paso de ribosa 5-fosfato a gliceraldehído 3-fosfato, donde va a tener su acción catalítica y va a intervenir chirulosa como sustrato con ribosa, y se va a obtener gliceraldehído 3-fosfato y pseudoeptulosa 7-fosfato. Aquí lo vamos a ver en las vías pentosa-fosfato. ¿Qué otro? Lo vemos en el paso de piruvato a aceticoenzima A. Piruvato lo obtenemos de la glucólisis, luego el piruvato de deshidrogenasa es ese puente hacia aceticoenzima A, que este va a ser el sustrato para entrar o ingresar al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs tenemos la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que también va a utilizarlo. Entonces tenemos aquí como, hay más, pero estas son como las 3 más importantes o las que nosotros vamos a ver o nos vamos a enfocar, o protagonistas si lo queremos ver así, cuando veamos todas estas rutas, porque vamos a ver esta ruta, este paso hacia el ingreso del ciclo de Krebs después de ver la glucólisis, ¿sí? Entonces ahí vamos. Pirofosfato de tiamina. Bueno, sigamos aquí. En este caso, tiene un carbono reactivo. Sí, va a tener un carbono reactivo como carbanión, que es en el anillo de tiazolio, ¿verdad? O tiazol, ¿verdad? En el tiazol, donde este carbanión, que luego en este caso va a ayudar en la agregación del grupo carbonilo, por ejemplo, en este caso es el piruvato, ¿verdad? Está el piruvato, y entonces el compuesto, en este caso de adición, va a haber una descarboxilación, o sea, eliminación de CO2 a través de esta unión de este carbanión, donde va a provocar la liberación de CO2, y la acción la tiene lo que es el pirofosfato de tiamina, ¿verdad? Es la parte importante o en la catálisis, ¿verdad? De muchas de estas enzimas que vemos, que esta base es en levadura, pero nosotros, digamos, piruvato de deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa, transcetolasa, que fueron las 3 que vimos importantes aquí. Entonces, va a ser una coenzima, ya dijimos de estas enzimas, en la pentosa fosfato. Ahora, cuando sucede esto, pues CO2, pues se libera un acetaldehído, ¿verdad? Un compuesto de 3 pasa a uno de 2, ¿verdad? Hay una descarboxilación. Bueno, en otras palabras, es lo mismo que vemos aquí, pero aquí lo vemos en pasos, casi específico, donde el carbono 2 del anillo del tiazolio, del pirofosfato de tiamina, se ioniza rápidamente. El carbanión que dijimos ataca el grupo carbonilo del piruvato. Va a haber una descarboxilación que facilita en este caso de la deslocalización electrónica en el anillo del tiazolio. En este caso el tiazolio que está en el pirofosfato de tiamina. Hay una resonancia y va a haber una protonación general de hidroxietil pirofosfato.
de pirofosfato de tiamina. Muy bien. De ahí este dihidroxiacetil pasaría a una eliminación del catión thiazolium que va a dar un acetaldehído, que sería nuestro producto, ¿verdad? Piruvato a donde hay una descarboxilación. Para esta descarboxilación vemos todo esto. Entonces tenemos este compuesto donde está así, pero se activa y entonces este carbanión va a tener esa acción sobre la catálisis del piruvato hacia lo que es un acetaldehído, un compuesto de 2 carbonos, de 3 a 2 carbonos con una descarboxilación. Cuando hay deficiencia de tiamina, pues así a secas tenemos, como quien dice, 2 definiciones, que eso lo tenemos en todos los libros, pero en 2 libros está así, como está aquí. Harper cambia un poquito sus definiciones, pero nosotros, por ejemplo, vemos que está la seca y la húmeda, que le llaman, ¿sí? Entonces, estoy ubicando. Entonces, en este caso, la very seca va a ser característico porque no tiene retención de líquido, mientras que en la húmeda hay edema y también hay miocardiopatía dilatada, o sea, van a haber problemas cardíacos, por ejemplo, que sería la diferencia. Puede haber neuritis periférica, ¿verdad? Donde se afecta el sistema neuromuscular. Puede ser, porque se puede dar deficiencia de que dijimos que normalmente es en grupo, pero puntualmente cuando se consume arroz descascarillados o hay deficiencia en el consumo, y en ancianos o en personas pobres donde tal vez la adquisición de alimento puede provocar esto. Ahora, no es muy evidente porque realmente el agotamiento de B1 puede ser en 14 días, o sea, tiene un nivel de almacenamiento donde puede durar 14 días sin consumo de y luego se agota. Entonces, muchos síntomas serían pérdida de apetito, estreñimiento, náuseas, depresión, neuropatías periféricas, puede haber una inestabilidad en el paciente, debilidad muscular, hipersensibilidades, pérdida de reflejos, y como puede afectar a la piruvato deshidrogenasa, por ejemplo, que es el paso de piruvato a acetilcoenzima A, entonces ustedes se recuerdan que el piruvato acetilcoenzima A se hace en cuestiones cuando es aerobio, pero si hay un bloqueo en la piruvato deshidrogenasa, entonces se puede desviar a una vía anaerobia, que en este caso sería la producción de ácido láctico. Cuando hay deficiencia de esta vitamina, va a haber deficiencia en la función catalítica del piruvato deshidrogenasa, que es una de las 3 que habíamos mencionado, y es importante en este paso de piruvato acetilcoenzima A. Por lo tanto, se desvía el piruvato a la formación de ácido láctico. Y eso puede provocar una acidosis láctica, o sea, un cambio en el pH sanguíneo. Obviamente van a haber amortiguadores y todo eso, pero como va a ser en aumento, puede haber un momento que nuestro sistema tapón no se dé abasto. Cuando hablamos de Wernicke, o sea, en su libro hablamos de encefalopatía de Wernicke con psicosis de Korsakoff, ¿verdad? Esto está relacionado al alcohol o narcóticos en general. En Lippincott, que a mí me gusta la 407 de Lippincott, habla de Wernicke, que en Estados Unidos la deficiencia de esta vitamina se observa sobre todo en relación con el alcoholismo crónico y bueno, tiene que ver con la insuficiencia alimentaria o podría ser por deficiencia intestinal, o sea, de la absorción. Pero algunos alcohólicos desarrollan un síndrome de Wernicke-Korsakoff, un estado de deficiencia de tiamina caracterizado por el consumo, en este caso falta en la absorción, y que puede llevar, a una persona con insuficiencias que pueden llevar, por ejemplo, nistagmos, que son movimientos del movimiento ocular, del glóbulo ocular, o ataxias, que es la marcha, ¿verdad? Sí, donde hay una marcha, pues en este caso descontrolada, confusión mentales, que en este caso puede haber también, ¿qué sería? Oftalmoflejía, que sería debilidad en los músculos oculares, con encefalopatía, dijimos, de Wernicke, así como problemas de la memoria, alucinaciones, que es la demencia, aquí se llama de Korsakoff, y el síndrome es tratable con la administración entonces de tiamina. Esa sería la solución, pero la recuperación de la memoria por lo general puede ser incompleta en estas personas. Entonces, no sé qué más podríamos hablar de esta, pero hasta ahí hablaríamos de eso. La alimentación, no puse los alimentos porque
Pues sí puede ser algo específico en algunos, pero en general están en una dieta completa. Verduras, carnes, ¿verdad? O alimentos de origen animal, verduras, frutas. Todas estas se obtienen ahí, con excepción de la B12, que B12 solo la encontramos en carne, o sea, de producto de origen animal. ¿Sí? Por eso los vegetarianos tienen problemas con B12, hay deficiencia de este y pueden tener anemia. Veamos aquí, la riboflavina, B2. La B2 tiene un papel pues central en el metabolismo pues igual de la energía que habíamos visto cuando vimos nuestra tablita, los clasificamos. Es importante en muchos procesos celulares, especialmente en los implicados en la producción de energía, metabolismo de aminoácidos, y algo importante es que es un pigmento de color fluorescente, incluso se puede utilizar como un aditivo de color amarillo, sí es termoestable, pero en personas o en niños que tienen problemas de hiperbilirrubinemia, o sea, de aumento de bilirrubina en sangre, que son los que se ponen ictéricos, o sea, amarillos, que es durante el nacimiento, que puede ser por muchas razones fisiológicas o patológicas, pero estos niños normalmente que son sometidos a luz visible, o sea, a ultravioleta, se les tapan sus ojitos, se exponen a luz ultravioleta, que al final el sol también tiene luz ultravioleta, que es cuando sacan a los niños al baño de sol, que es para bajar las bilirrubinas, que son tóxicas, ¿verdad? Deben eliminarse a compuestos solubles. Pues esta vitamina tiene esa acción que cuando los niños son sometidos a la luz visible también puede descomponer esta vitamina. Entonces, de la mano, cuando los niños son sometidos a esto, pues no sería de extrañar que también se les administre riboflavina para evitar algún trastorno o una deficiencia en algún momento de esta vitamina, ¿sí? Forman parte de las coenzimas FAD y FMN, o sea, mononucleótido de flavina y dinucleótido de flavina adenina, que participan en los procesos de obtención de energía en la respiración celular, que tiene que ver con carbohidratos, lípidos, y todo esto tiene que ver con deshidrogenación, o sea, deshidrogenasas o reacciones de oxidorreducción. La forma activa, bueno, tenemos dos, pero la forma activa inicial es la mononucleótido de flavina. Se forma por una fosforización de la riboflavina, donde esta fosforización se va a dar a partir del ATP. El dinucleótido de adenina y flavina y el mononucleótido de flavina sirven como grupos prostéticos en enzimas. Estas flavoproteínas pueden contener uno o más metales, entonces le llamamos metaloflavoproteínas, lo vamos a ver en la cadena respiratoria cuando hablamos del complejo 1, 2 y así. Y las flavoproteínas están distribuidas en metabolismo de los mamíferos, dijimos NH deshidrogenasa, complejo 1, o succinato deshidrogenasa, que es el complejo 2 de la cadena respiratoria, que esa la vemos cuando vemos que el NADH vale 2.5, etcétera, ¿verdad? Entonces, son presentadas por varias oxidorreductasas. La riboflavina normalmente es la vitamina como tal. Su parte biológicamente activa es cuando se fosforiliza por ATP aquí y tenemos una mononucleótido de flavina. Aquí está el nucleótido de flavina. O tenemos dinucleótido, 1, 2, dinucleótido, 2 nucleótidos, uno de flavina y otro de adenina. Esta es la otra, el FAD, que también lo vemos en la cadena respiratoria. Entonces lo mismo sería esta acción de ATP donde se va a fosforilar, ¿sí? En uno hay una fosforización y en el siguiente la incorporación de adenina, ¿verdad? A partir de ATP. Muy bien, el FAD va a aceptar 2 átomos de hidrógeno, o sea, 2 electrones y 2 protones, que aparecen en el sistema anular de la flavina, ¿sí? La flavina. Entonces, puede ser que esta flavina solo acepte un átomo de hidrógeno y se forme una semiquinona, que es un radical libre pero que es estable. La flavina mononucleótido, que es una coenzima muy próxima, está compuesta por estructura que aparece solo en la línea de trazos de la estructura oxidada del FAD. Pero en general, entonces, esta la vamos a ver mucho en el transporte de electrones en la cadena respiratoria. Cuando hay deficiencia de riboflavina, vamos a ver si no me comí algo, ¿verdad? Importante, pero aquí vamos revisando también. Entonces vamos en la página 534. Muy bien, deficiencia de riboflavina es generalizada, pero no es fatal, ¿sí? No es tan mal, sino que porque hay una cierta conservación, ¿verdad? De esta riboflavina, que es muy eficiente. Puede haber queilosis, ¿verdad? Puede haber queilosis de labios, ¿verdad? Puede haber también, ¿qué sería? Descamación o inflamación también de la lengua,
dermatitis seborreica, ¿verdad? También. ¿Qué más? ¿Qué podemos mencionar de eso? Según vamos aquí junto con los otros libros que ustedes, pues de la riboflavina, por ejemplo, en Lipicot, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, eso sería lo básico. No es mortal, dijimos. La deficiencia puede presentarse en recién nacidos, ya dijimos por qué, que es tratado fototerapia. Hipotiroidismo también puede afectar el paso de mononucleótido de flavina a dinucleótido de flavina. Entonces el hipotiroidismo también está relacionado a una deficiencia de la función de esta vitamina, ¿verdad? Y muy bien, vamos por niacina. Vamos bien en el tiempo. Yo creo que nos va a quedar bien para no pasarnos de una hora. Niacina. O también B3. Este va a ser un cosustrato. ¿Sí? Este igual, la vamos a ver en la cadena respiratoria, pero este es un sustrato, o sea, se va a estar constantemente como reciclando, dijimos, ¿verdad? Se vuelve a regenerar, esa sería la palabra, regenerar. ¿Qué más? Veamos, tengo un montón de libros, ¿verdad? Vino varios libros a la vez para ir viendo que les dé todo. No es una vitamina, dijimos, en términos estrictos, porque dijimos que el cuerpo lo puede sintetizar a partir del triptófano. Ahora bien, una deficiencia de triptófano me puede dar deficiencia de niacina. Entonces, no cumple como la definición de vitamina, porque las vitaminas normalmente hablamos que son compuestos orgánicos que se obtienen del alimento. Esta se produce a partir de otro, entonces no cumple los términos estrictos de vitamina B3, igual que lo hace la vitamina D. La vitamina D se puede producir a partir del colesterol con el contacto de la luz ultravioleta con la piel y entonces genera vitamina D. Entonces también no es como estricto, ¿verdad? Decir vitamina. El NAD y el NADP son coenzimas de muchas oxidorreductasas. Tienen acciones de oxidorreducción en deshidrogenaciones o bien en deshidrogenasas. Bueno, en Harper decimos que está en la página 534, donde vamos a ver que este NAD es una fuente también de ADP ribosa. O sea, su función como coenzima, o sea, NAD, es también fuente de esta ADP ribosa, dijimos, que es importante en ADP ribosilaciones, o sea, de algunas proteínas. Y también ribosilaciones de nucleoproteínas, que van a ser importantes en mecanismos de la reparación, por ejemplo, del ADN, o ADP ribosa cíclica, y el ácido nicotínico adenina de dinucleótido formado también a partir de NAD, para que actúan en este caso en aumentar el calcio intracelular en respuesta a algún neurotransmisor y en hormonas en general, ¿verdad? Solo para mencionar eso, que no está en las diapositivas, pero sí está en su libro. Bueno, habíamos visto que está la adenina y nicotinamida, dinucleótido, 2 nucleótidos de adenina, nicotinamida. La parte aquí activa va a ser, o la que va a estar teniendo su acción biológica, sería esta parte, la nicotinamida, donde va a aceptar electrones y va a ser, o bien va a tener ese transporte de electrones y protones, donde lo vimos cuando hablamos del espectrofotómetro, en la medición de algunos analitos, donde su aumento, el aumento o su acción o su compuesto reducido va a aumentar la lectura a 340 nanómetros de longitud de onda, que va a ser directamente proporcional a la presencia de ese analito, ¿verdad? Lo vimos en el análisis o en la utilidad en el laboratorio, sobre todo en el espectrofotómetro, por ejemplo, que es el que va a medir este tipo de cambios que son directamente proporcionales a algún analito que estamos buscando que sufre alguna catálisis, ¿verdad? Que se transforma de sustrato a producto. O productos que son colorimétricos, que también se pueden medir, donde el color va a ser directamente proporcional a una longitud de onda, que cada longitud de onda corresponde a un color, que eso lo tenemos que ver más adelante en el laboratorio. Entonces la actividad biológica es esta, que está aquí, donde está en estado oxidado, reducido. Vemos aquí, lo vemos más que todo en procesos oxidativos o de catabolismo, en procesos reductores como de anabolismo. Ya habíamos visto eso.
La pelagra, pérdida de peso, trastornos digestivos. Hay 3 Ds que se manejan aquí: diarrea, dermatitis y demencia, ¿verdad? Hay una cuarta D que podría ser defunción, o sea, si esto se prolonga o es muy severo, pues se puede morir el paciente, ¿verdad? Lo que mencionan ahí. Sigamos. ¿Qué pasa con esta vitamina? Que también poderse producir de triptófano a niacina, necesita dentro de su metabolismo, dentro de este proceso metabólico de triptófano a niacina, se va a necesitar B1, tiamina, riboflavina y piroxina, o sea, B1, B2 y B6. Si hay deficiencia de eso, puede haber deficiencia de entonces niacina. ¿Qué más podemos mencionar? Bueno, aquí miramos que mujeres en relación a hombres es 2 veces más la deficiencia que en hombres. Se cree que puede ser resultado de la inhibición del metabolismo de triptófano por metabolismos de los estrógenos, o sea, de hormonas, ¿sí? ¿Qué más dijimos? Bueno, va a haber una piel rugosa, o sea, va a haber dermatitis, va a haber incapacidad de absorber niacina, puede ser incapacidad de absorberla o que no se absorba triptófano, que también vamos a ver qué pasa cuando no se puede absorber triptófano o qué mecanismos o qué puede impedir esto. Puede causar pelagra, por lo tanto. Enfermedad caracterizada por llagas escamosas, cambios en la mucosa, síntomas mentales, etc. ¿Sí? Donde habíamos dicho las 3: diarrea, demencia, dermatitis. Y la cuarta, defunción. Otros trastornos que pueden dar deficiencia a puede ser, por ejemplo, síndrome carcinoide, que tiene que ver que hay una metástasis de un tumor hepático primario de células enterocromafines que sintetizan normalmente 5-hidroxitriptamina. Esta se produce por estas células que son carcinoides. Y entonces puede provocar que el triptófano se desvíe a la formación de y no a la niacina. Entonces puede provocar una deficiencia de niacina por el aumento de producción de este compuesto. También la de Hartnup es una enfermedad hereditaria, genético, raro, que es más que todo mecánico en el transporte en la membrana del triptófano, que va a provocar una pérdida grande por mala absorción intestinal o una insuficiencia en la reabsorción renal, ¿verdad? ¿Qué más podemos hablar? Bueno, miremos aquí. El exceso puede producir una hepatotoxicidad, o sea, un daño hepático. También, como es un vasodilatador, puede provocar rubor, ¿verdad? Cuando hablamos que cuando hay un aumento de un exceso de este compuesto, pues puede ser tóxico, o bien producir un aumento en la dilatación y por lo tanto puede haber un rubor, ¿verdad?, de las personas. ¿Qué más? El inconveniente dijimos que es que necesita triptófano en el alimento y de vitamina B1, B2, B6 para pasar a niacina. En la población, cuando la dieta depende del maíz, como nosotros en Guatemala, puede producir pelagra. También el darle al paciente isoniazina, que es un fármaco para lo que es tuberculosis, puede provocar deficiencia de niacina. También se ha visto como útil administrarlo para en la hiperlipoproteinemia, o sea, en hiperlipidemias, ¿verdad? Que tiene que ver aquí con el metabolismo de triglicéridos, que estos se transportan a través de lipoproteínas como VLDL, LDL, entonces tiene acción sobre estas. ¿Y qué más? Dijimos, ¿verdad? Que rubor, o sea, enrojecimiento o por estos vasos sanguíneos que pueden haber, que se dilatan. También irritación en la piel y puede haber daño hepático, pero hablamos de un exceso. Ya habíamos hablado de eso, un exceso de consumo de la vitamina B6. Ay, no. Bueno, miremos acá qué podemos mencionar. Realmente vamos bien en tiempo. Son 3, que al final son 6, porque piridoxina, puede haber fosfato de piridoxina, piridoxal, fosfato de piridoxal, piridoxamina, fosfato de piridoxamina. Entonces son 6 formas de B6 que podemos encontrar
que de estas la del 80% va a predominar como fosfato piroxal, que es la que va a ser la biológicamente activa, absorbida en el yayuno, y esta fosforización se va a dar a través de sinasas que van a fosforilar la piroxal. Va a haber transferencia de los grupos amino, esa va a ser su función, o sea, lo vamos a ver mucho en el metabolismo de aminoácidos. Incluso este va de la mano con el consumo de aminoácidos, va el aumento de la utilización de esta vitamina, o sea, de fosfato piroxal, porque aumenta la demanda del metabolismo, entonces aumenta la demanda de esta vitamina. El piroxal es la principal forma circulante en plasma, dijimos, es una coenzima importante en el metabolismo de aminoácidos. También es importante en la fosforilasa, por ejemplo, en glucógeno fosfatasa, que es en la glucogénesis, en la degradación del glucógeno, que este glucógeno, cuando se agota, pues ahí es donde se libera esta fosfato piroxal para la utilización de la gluconeogénesis, ¿verdad? Donde se van a necesitar aminoácidos para generar glucosa, por ejemplo. ¿Se recuerdan que la gluconeogénesis es producción de glucosa de compuestos que no son carbohidratos? Que en este caso hablamos de glicina, aminoácidos, pues el piruvato, el lactato, etc. ¿Qué más? Bueno, aquí hormonas esteroideas. Tiene mucho que ver o tiene importancia en la cuestión de que estas pueden ayudar en el complejo que se forma hormona receptor, que se une al ADN, ¿sí? Entonces lo que hace es terminar la acción de la hormona en este caso la hormona, que va a tener una injerencia en el ADN, digamos, producir alguna proteína o alguna respuesta de la célula ante algún estímulo, donde la hormona se une al receptor, ese receptor, hormona receptor, se unen a elementos de respuesta hormona en el ADN, y entonces desencadenan una transcripción, una traducción, y generar alguna enzima, proteína o alguna acción en la célula. Entonces, esto lo que hace es terminar esa acción, ¿sí? Entonces, la deficiencia de esta, pues puede haber sensibilidad en la acción de baja de estrógenos. Entonces, no solo estrógenos, andrógenos, cortisol, vitamina D, entonces la persona se puede ver más sensible. Esto puede desencadenar también las personas que tengan bajas estas vitaminas 6, o sea, donde no se termina esa acción de la hormona en el ADN, pueda provocar a la larga un desarrollo de cáncer, por ejemplo, útero, mamas o próstata, ¿verdad? Que tienen que ver con los estrógenos, andrógenos, cortisol o vitamina D, etcétera. Pues sobre todo hablamos de hormonas en general. Y además, esta vitamina B6, que es rara su deficiencia, pero digamos que puede afectar anormalmente en el metabolismo de triptófano, si está afectado, o bien en metionina, el aumento de las sensibilidades el aumento de la deficiencia, dijimos también, como está en su libro, llevaría a esto de la hormona. También tiene que ver, con la esfingosina, su producción, también en la síntesis de grupo M para la hemoglobina. En su deficiencia también puede afectar la función inmunitaria, por ejemplo en niños, ¿verdad? ¿Y qué más podemos mencionar? Vamos acá, ahorita vamos a ver aquí un ejemplo. Bueno, esto cuando hay deficiencia, cuando hay deficiencia de estas, aquí también hay parte de eso. ¿Qué más? A ver, vemos el libro 535 para que no se me pase nada. También dijimos que había neuropatías, ¿verdad? Eso ya lo vimos, que tiene que ver con daños neurológicos, ¿verdad? Al final. Veamos aquí. Entonces va a ser muy útil en el metabolismo de aminoácidos, piroxalfosfato, donde va a haber como que va a estar presente en aminotransferasas o en acciones de transaminación, descarboxilación de aminoácidos, donde hay transporte de compuestos o de grupos de nitrógeno, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante incluso en la ciclo de la urea, o bien donde hay una desaminación, transaminación
¿verdad?, de compuestos amino, ya sea para eliminar aminoácidos o formar aminoácidos. Y dijimos deficiencia, cáncer dependiente de hormona, ¿verdad? O sea, a partir de que hay deficiencia B6, no se bloquea la activación de hormona receptor que se unen a sitios del ADN que estimulan la transcripción, traducción de alguna proteína que puede tener alguna acción en la célula de diferenciación celular, etcétera, que cuando esto pasa y hay disminución, hay una mayor sensibilidad a desarrollar, por ejemplo, el cáncer, ¿verdad? Los alcohólicos, por convertir el etanol en acetaldehído, pueden estimular hidrólisis de fosfato de la coenzima, deficiencia. La isoniazida y anticonceptivos también puede provocar su deficiencia. Causa defensa moderada de triptófano y metionina, ¿verdad? Irritabilidad, nerviosismo, depresión puede dar, ¿verdad?, esta deficiencia. En forma grave puede haber una neuropatía periférica, convulsiones, llevar al coma. También se ha relacionado anemia sideroblástica, glositis, queilosis, dermatitis. También está relacionado a síndrome premenstruales. Se cree que también el consumo de esta B6 puede aliviar un poco este problema de síndromes menstruales o esas molestias premenstruales que afectan a muchas mujeres. Cuando disminuye, dijimos, alcoholismo, obesidad, mala absorción como enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inmunitaria, donde hay problemas en la absorción porque hay un daño en las células epiteliales, intestinales. La celíaca, que tendría que ver con el gluten, y donde es una intolerancia prácticamente, ¿verdad? Colitis ulcerosas, nefropatía terminal, cuadros autoinmunitarios que pueden dar su disminución. La biotina, bueno, B8 o H es un grupo prostético también. Proviene de la síntesis llevada a cabo en bacterias intestinales, ¿verdad? Es una gran parte de la producción viene de la microbiota intestinal. Ahí sí cuando entra la microbioma, cuando ustedes escuchen, donde es importante, ha tenido mucha importancia incluso a nivel inmunológico, donde desde que nacemos empezamos a colonizar nuestro cuerpo, nuestra microbiota desde el canal vaginal empieza a adquirirse bacterias del canal vaginal, y todos esos microorganismos pueden ayudar en la salud. Se ha relacionado también a niños, por ejemplo, con autismo, en donde tiene que ver la alimentación también tiene que ver con nuestra microbiota, lo que comemos tiene que ver con la microbiota tiene que ver con nuestro estado de salud, nuestra inmunología. El uso de antibióticos puede matar nuestra microbiota. Entonces en niños menores de 2 años, que es cuando están formando su microbiota, digamos desde que nacen hasta los 2 años, el consumo de antibióticos puede generar un gran daño a nuestro sistema inmunológico. Y aquí vemos una importancia de nuestra microbiota, de nuestras bacterias, donde se dice que 90% de nosotros es ADN bacteriano y un 10% es el humano. O sea, los microorganismos son esenciales en nuestra vida, no podemos dejar de tener contacto. Es más, nuestro sistema inmune, si no tiene contacto con microorganismos o con el ambiente o salir, como por ejemplo la pandemia, fue desastrosa porque nos aislaron y fue una medida que se tomó para protección, pero realmente provocó más muertes porque la gente se descuidó, no fue a buscar su ayuda de enfermedades terminales o que eran indispensables su tratamiento. También la inmunidad, pues obviamente bajó. Todas estas personas encerradas, bajó su inmunidad, no solo porque ya no se enfrentaron a más microorganismos, que es muy importante en la estimulación, sino que al estrés y el confinamiento, las cuestiones psicosomáticas, donde la mente casi que mataba a la gente, porque una persona que cree que va a morir, pues se va a morir. Y entonces empezaron muchos conflictos psicológicos, mucha gente empezó con trastornos mentales, y en total fue un desastre. Mucha gente está padeciendo todavía de ese problema mental de que desarrollaron depresiones, trastornos del sueño. Bueno, entonces es una coenzima que cataliza la reacción carboxilación. Cuando es solo como tal, biotina, pero si está unida en el nitrógeno terminal de la lisina, de una enzima, hablamos de biocitina. Si esta ya acarrea un grupo carboxilo, en este caso un carbono, hablamos de carboxibiocitina. Entonces la reacción la vamos a ver en transferencias de grupo carboxilo. Se habla de que el consumo de huevo crudo produce deficiencia de biotina.
porque tiene una glucoproteína que se llama avidina que se une a la biotina y entonces ya no deja que se absorba en el intestino. Ahora, realmente para que esto pase deberíamos consumir diario unos 20 huevos crudos, pero realmente eso no se hace. Pero otra razón para no consumir huevo crudo es que se relaciona a salmonelosis entérica, que o sea se puede adquirir una salmonelosis por consumo de huevo crudo, ¿verdad? Entonces una infección bastante, pues es un patógeno, ¿verdad? En gastrointestinal. Alimentación parenteral también puede provocar deficiencia de biotina, entonces personas alimentadas parenteralmente, entonces hablamos de que se les debe incorporar algún suplemento en la dieta o en esta forma de alimentación. Muy bien, veamos acá, CO2, que normalmente es un CO2 que proviene del bicarbonato. Es un CO2 donde se va a transportar, donde tenemos una enzima, una lisina, que el grupo nitrógeno está unido a la biotina y entonces hablamos de biocitina. Si hay transporte de este, entonces hablamos de carboxibiocitina, donde se va a transportar un carbono. Puede ser el piruvato, pasa a oxalacetato. Por ejemplo, lo podemos ver en muchas carboxilasas en general. Muchas carboxilasas tienen esta acción y tienen a biotina, o sea, el transporte de un carbono. Entonces, de uno de 3 pasaría a uno de 4. ¿En dónde vemos esto? Podríamos verlo cuando hablamos de la desviación del ciclo de Krebs, cuando vemos que el piruvato se puede desviar a la formación de oxalacetato y oxalacetato después se puede desviar para la formación de glucosa. Entonces ahí es donde tenemos algunos intermediarios del ciclo de Krebs que se pueden desviar para la formación de lo que es, por ejemplo, glucosa, ¿verdad? O de oxalacetato a piruvato, ¿verdad? También puede ser así, donde el oxalacetato da piruvato y el piruvato se iría a la glucosa. Eso sería la más correcto, ¿verdad? O sea, de oxalacetato para acá. Veamos acá. ¿Qué es un intermediario del ciclo de Krebs? Entonces, muchos intermediarios del ciclo de Krebs se pueden desviar a la formación de glucosa. Síntomas. Si hay deficiencia de presión, alucinaciones, pérdida de pelo, apetito, náuseas, mialgias, dermatitis. La deficiencia de múltiples carboxilasas puede producir acumulación de compuestos que dependen de estas enzimas, que dependen de biotina, que se pueden detectar en orina, y en niños dijimos inmunodeficiencia. Hasta ahí llegaremos con la primera parte. Nos tocaría la segunda parte, que se las estaré dando más adelante.